Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto estar primero delante de la presencia del Señor y también reunido con cada uno de ustedes que son estudiantes de este instituto bíblico y también creyentes que tienen el deseo de prepararse para la obra del ministerio. Y damos gracias a Dios por ello. Queremos, hermanos, orar para iniciar con nuestra primera clase que corresponde, o nuestra primera lección bíblica que corresponde a la materia distinciones bíblicas. Así que vamos a estar, hermanos, orando para pedir dirección al Señor y depender de Él en todo este proceso que vamos a estar estudiando su palabra. Oramos. Señor, queremos agradecerle por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, por ser quien es usted, un Dios perfecto y un Dios de gracia. Y Padre también de cada uno de aquellos que hemos puesto la fe únicamente en usted para nuestra salvación y nuestra vida cristiana mientras esperamos su venida. Le ruego, mi Dios eterno, de que a través de su Espíritu Santo nos dirija en todo este tiempo donde vamos a estar hablando verdades bíblicas que tienen que ver con el tema acerca de las buenas obras y la salvación. De la misma manera como dirige a mi persona, quien va a enseñar su palabra, le ruego que por favor dirija a cada estudiante que está presente en esta enseñanza o que posiblemente estará viendo este video posteriormente. Le ruego, Señor, que su palabra haya cabida en sus mentes y sus corazones. Y sea usted, Señor, convenciéndonos con esta verdad que está descrita en este maravilloso libro llamado las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos en esta hora a tener el tema, la relación entre las buenas obras y la salvación. Y es que, hermanos, en este estudio vamos a estar examinando la relación, hermanos, entre las buenas obras y la salvación, como habíamos dicho, ya que recordemos que la salvación es un regalo de Dios, que es por la gracia solamente, por medio de la fe sola en Cristo, y que es aparte de cualquier obra. Recuerden ustedes que estuvimos estudiando en la carta a los romanos, hermanos, mucho referente a este tema. Así que vamos a hablar sobre este tema de las buenas obras, porque la pregunta es, si no somos salvos por hacer buenas obras, entonces, ¿por qué son importantes las buenas obras? Entonces, aquí es donde entramos entonces a el tema, la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Y, hermanos, vamos a ver varios pasajes bíblicos que son un ejemplo y que nos muestran acerca de la importancia de las buenas obras. El primer pasaje que quiero tomar como ejemplo está en Mateo 5, versículo 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ponga mucho cuidado, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, versículo 14, sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí está el punto clave de este pasaje, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Oiga, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Entonces, así como la sal y la luz penetran y tienen una influencia con cualquier cosa en la cual tienen contacto, nosotros como creyentes hemos sido dejados en este mundo por nuestro Señor Jesucristo como embajadores para ir con el Evangelio de Jesucristo a los perdidos, predicar su palabra, influenciando al mundo. Una fe que se demuestra por buenas obras, o sea, a los hombres. Entonces, cuando hay una fe que se demuestra a través de las buenas obras a los hombres, esto provee una plataforma adecuada para que usted y yo podamos predicar el Evangelio. Si yo digo a las personas que tengo fe, pero no miran buenas obras, o sea, una vida que concuerde con la fe que predico tener, eso no va a ser, hermanos, producente para mí como creyente en la tarea de la predicación del Evangelio o, mejor dicho, cumplir con la misión que el Señor nos ha dado a todos aquellos que hemos puesto la fe en Él. Pero si ellos miran la fe, ¿verdad?, que yo predico, como hombres la miran a través de las buenas obras, eso, hermanos, provocará en ellos el glorificar a Dios. Así que las buenas obras son parte importante de mi labor como testigo de Jesucristo. Ponga mucha atención. Veamos otro pasaje, por favor. Este pasaje está en Mateo 5:43 al 48. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oiga cómo Jesús pone el estándar más alto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros maduros, o sea, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí Cristo levanta el estándar del amor contra los perdidos. No hay nada nuevo cuando usted ama a quien lo ama. Pero cuando usted ama a quien no lo ama, parece que aquí se pone en evidencia una actitud que no es común o una forma de vida que no es común. Y el Señor viene y comienza a elevar los estándares de los creyentes hacia la conducta que deben de tener los creyentes con los perdidos, que era una conducta contraria de los religiosos de la época. Jesús instruye a sus discípulos y les ordena amar a sus enemigos. Y hay tres maneras en las cuales Jesús les dice cómo pueden poner en práctica esto de amar a sus enemigos. La primera forma es bendiciéndolos. En el versículo 44 dice, bendecid. Si los maldicen, ustedes bendíganos. También en el mismo versículo 44 dice, si los aborrecen, ustedes háganle bien. O sea que ponemos en práctica esto bendiciendo, haciendo lo bueno para ellos, pero lo último, también orando para ellos, orando por ellos. Cristo dijo que amándolos de esta manera, podemos mostrar una relación de hijo con nuestro Padre. Y al hacerlo, hermanos, mostramos la misma actitud que tuvo el Señor. Entonces, las buenas obras motivadas por el amor son importantes. Vamos ahora a ver otro pasaje. Vaya conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, dice Pablo,
el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Pablo ora por los hermanos de Colosas, Pablo presenta tres aspectos en esta oración. Y el primer aspecto, hermanos, de esta oración, que es también una petición, hermanos, lleva, hermanos, o enfoca el hecho de que Pablo oraba sin cesar por estos hermanos para varias cosas. Uno, que fueran llenos del conocimiento de Dios, que fueran llenos de la sabiduría de Dios, que obtuvieran la inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito final? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que el propósito de que usted sea lleno del conocimiento de Dios, mis amados hermanos, es para que usted con su vida refleje lo que ha recibido en su corazón a través del conocimiento de Dios. Así que, hermanos, la petición de Pablo era para obtener el resultado deseado o final, andar como es digno, agradándole al Señor en todo. Y es por eso, hermanos, que nosotros en este instituto no queremos que usted sea solamente un consumidor de conocimiento, que usted entienda, hermanos, este principio, que yo quiero que usted, hermano, se lo grabe. Y es el siguiente: el aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Estimados hermanos, usted puede tener mucho conocimiento, pero el conocimiento sin el propósito final de llegar a vivirlo no es la voluntad del Señor. Dios no quiere que usted sea un consumidor solamente. Dios quiere que usted reciba su sabiduría, que usted reciba el conocimiento de Dios para que esta verdad que usted ahora está conociendo llegue a ser su estilo de vida, para que ande, dice el versículo 10, como es digno, para que agrademos en todo al Señor, para que llevemos fruto y hagamos toda buena obra y por consiguiente sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo oró para que los creyentes entendieran la voluntad de Dios. Y como resultado de este conocimiento, los creyentes andarían dignamente, agradarían al Señor, llevarían fruto y crecerían en el conocimiento de Dios. Entonces, las buenas obras son un fruto importante en un andar digno de fe. Otro pasaje que quiero que veamos está en 1 Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Nuevamente, aquí estamos haciendo público nuestra fe, pero ¿cómo la demostramos? A través de la piedad. Entonces las mujeres cristianas son animadas que su apariencia externa concuerde con su carácter interno. Entonces, mis amados hermanos, manifestados, hermanos, eh, la piedad debe de ser manifestada, hermanos, no solo por nuestra forma en la que vestimos, pero sí también por nuestras buenas obras. Entonces las buenas obras son una parte importante de expresar su verdadero carácter interno. Otro pasaje, hermanos, que quiero que veamos está en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Y dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En este pasaje somos instruidos a tener una confianza humilde en la seguridad que Dios nos da y no en nuestras riquezas. Si has sido bendecido con riquezas materiales, recuerda que es Dios quien te la dio para que las disfrutes, pero con un propósito específico, para que esa abundancia pueda ser distribuida y compartida con aquellos que están en necesidad. A veces como pastor yo escucho a los creyentes quejarse una y otra vez de la pobreza que vivimos en estos tiempos, de cómo el dinero no nos alcanza, de cómo deseáramos que el Señor nos diera riqueza. Pero cuando yo les hago la pregunta, ¿por qué quiere usted que Dios le dé bendición económica? Ellos me dicen, para vivir mejor, para tener una mejor casa, para comer una mejor comida. Pero aquí podemos ver, hermanos, que una de las razones por la cual Dios quiere que usted sea bendecido en estas áreas es para que usted entienda que Dios lo bendice para que usted pueda bendecir también a otro. Que la abundancia del uno supla la escasez del otro. Usted no le estaría dando a Dios un motivo para que Él lo bendiga, si lo que usted está pidiendo es solamente para su vientre. Pero cuando usted le da una razón a Dios bíblica para que Dios lo bendiga, sería entonces usted un canal de bendición para la obra, para el necesitado, para su familia y para su propia vida. Este es el propósito de Dios en dar bendición a una persona financiera, que usted pueda distribuir y pueda ser un canal de bendición en las necesidades de otros. Otro ejemplo, mis amados hermanos, está en 2 Timoteo 2:21, donde nos habla nuevamente de la importancia de las buenas obras. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21 está en el contexto donde Pablo está hablando sobre algunos creyentes que se desviaron de la verdad. Y como resultado, mis amados hermanos, ellos no estaban como instrumentos de honra para el Señor. No estaban santificados. La palabra aquí está en el sentido, la palabra santificado aquí quiere decir separado para el uso exclusivo de Dios. Dios quiere que todo creyente sea útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, la santificación en el Señor mediante el estudio, ocupándonos en su palabra, debe resultar en que nos separemos de la falsa enseñanza. No como los hombres que Pablo menciona en esta carta, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad y por lo tanto habían perdido utilidad en la obra del Señor. No eran útiles para una buena obra. Cuando un creyente se separa de la verdad, no está capacitado para la buena obra del ministerio. Entonces las buenas obras son parte importante en la tarea de ser siervos fieles de Jesucristo. Nuevamente, otro pasaje que nos habla de la importancia de las buenas obras. Ese está en Tito 2:6-8. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recuerde que hemos estado estudiando de cómo eran las personas en la isla de Creta. Según
Tito 1:12 dice que eran mentirosos, malas bestias, ociosos, y esto era cierto. Sin embargo, Pablo le dice a Tito, tú debes de ser diferente. Y los ancianos que sean establecidos en cada lugar también deben de ser diferentes. Los jóvenes de Creta estaban instruidos a vivir piadosamente, con un patrón de buenas obras, para que no contradijeran las verdades de la Biblia. Y tampoco para darle a los adversarios una razón para criticarlos. Mis amados hermanos, usted puede conocer la verdad y puede tener un gran deseo de compartir la verdad, pero si las personas no están viendo piedad en usted y no están viendo un testimonio que concuerde con la verdad, esto puede traer consecuencias al corazón de aquellos que nos observan. Veamos unos pasajes que nos van a hablar más sobre esto, de la importancia de las buenas obras. Primero veamos los que nos observan dentro del contexto de la iglesia. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Piense por un momento cuando los creyentes a veces, hermanos, tienen actitudes contrarias a la voluntad de Dios en el contexto de la iglesia. Hay creyentes que no quieren congregarse. Hay creyentes que no quieren servir en la congregación donde están establecidos. Y esto es un mal testimonio y por consiguiente es un mal testimonio para otros que nos observan como iglesia, pero también es un mal testimonio para los mismos hermanos de la iglesia local, porque están viendo una actitud que no aprecia la gracia que Dios le ha mostrado. Más bien, en vez de desanimarnos viendo las demás personas que nosotros no tenemos interés en la obra del Señor, deberíamos considerarnos unos a otros. Deberíamos animarnos a tener amor entre nosotros como creyentes y hacer la obra de Dios, buenas obras, las obras que Él preparó de antemano. Y una buena obra es no dejar de congregarnos. Al congregarnos, nosotros estamos demostrando que no solo la palabra es importante para nosotros, sino que también la iglesia, los creyentes, porque es ahí con ellos donde podemos poner en práctica los dones que Dios ha dado para la edificación. Entonces tenemos que exhortarnos a reunirnos regularmente como creyentes, estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos un mutuo ánimo que viene de la comunión y la palabra de Dios que nos estimula espiritualmente. Entonces las buenas obras son parte importante de la función del cuerpo local de los creyentes en la iglesia local. Así que Hebreos 13:15-16 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí este pasaje nos dice de las cosas que le agradan al Señor en nuestro caminar diario. A Dios le agradan, sí, hermanos, los sacrificios de alabanza. Él quiere que siempre estemos manifestando quién es Él de acuerdo a lo que conocemos en su palabra. Pero también para Dios es importante la ayuda mutua. Y esto no debemos olvidarnos nosotros como creyentes. La fe nuestra puede ser de provecho, no solo cuando nuestros labios la manifiestan, sino cuando nuestras vidas están llenas de palabras y de acciones, buenas obras, porque esto es importante dentro de los sacrificios ofrecidos a Dios. Por último, este pasaje de 1 de Pedro 2:11-15 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores, a los gobernantes como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Note que los no salvos siempre nos están observando. Y no están observando las palabras que decimos solamente. Ellos están observando lo que el versículo dice, cómo vivimos nosotros. Si vivimos de una manera correcta, esto trae honra a Dios. Pero si vivimos de una manera incorrecta, los inconversos comienzan a murmurar de vosotros. Y en lugar de glorificar a Dios en el día de la visitación, hermanos, van a murmurar. Ahora, ¿qué es el día de la visitación? Bueno, mis amados hermanos, el día de la visitación puede ser comparado con este versículo de Lucas 19:44, cuando el Señor estaba entrando en la ciudad de Jerusalén y lo estaban recibiendo con palmas y decían el rey, y lo llamaban el rey. Y los fariseos comenzaron a decirle a Jesús que callara a sus discípulos, que callaran a la gente para que no le dijeran así a Jesús. Y Jesús les dijo que si ellos callaban, las piedras hablarían. El día de la visitación era el tiempo en el que Dios quiso salvarlo, pero ellos no pudieron ver con claridad ese momento. Sin embargo, cuando usted como creyente vive con buenas obras, la gente va a querer vivir como usted vive. La gente va a querer tener lo que usted tiene y a ellos les hace falta. Y cuando llegue el momento de que usted les presente el evangelio, el momento de la visitación, sus corazones estarán abiertos porque saben y pueden ver que aquello que lo cambió a usted también puede cambiarlo a ellos. Mis amados hermanos, pero ¿qué sería lo contrario? Hebreos 12, versículo 12 al 15, nos habla sobre la necesidad de enderezar la manera como nosotros caminamos para que lo cojo no se salga por el camino, porque la gente siempre se fija en nuestro defecto. Y Hebreos 12, versículo 12 al 15, nos dice que si el defecto de nosotros sale a la luz, nosotros podemos provocar una amargura en el corazón de las personas y muchos por esa amargura van a ser contaminados y dejarán de alcanzar la gracia. Un mal testimonio, una fe sin acompañamiento de buenas obras, traerá amargura al corazón de aquellos gentiles o inconversos que nos observan. Y lo que harán será murmurar de nosotros, murmurar de lo que predicamos, hablarán en mal de la gracia que enseñamos y difícilmente estarán abiertos a recibir la verdad del evangelio en boca suya. ¿Cómo se aplica esto a ti? La importancia entonces de las buenas obras. Note, hermanos, las escrituras enseñan innumerablemente sobre la importancia de las buenas obras, no como requisito de la salvación, pero sí como uno de los resultados de haber sido salvo. Jesucristo predicó sobre las buenas obras. Pablo oró para que los creyentes de Colosas vivieran haciendo buenas obras. Tito debía ser un modelo de buenas obras. Pedro exhorta a los cristianos de aquella época a tener buenas obras. La palabra de Dios equipa a los creyentes también para buenas obras, según de Timoteo. Y la vida del creyente ha sido preparada para que haga las obras que Dios preparó de antemano para él. Con la importancia que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de las buenas obras, entonces surge la pregunta sobre la relación entre las buenas obras y la salvación. La pregunta es la siguiente: ¿se requiere
Oiga bien, ¿buenas obras para ser salvo? O quizás otra pregunta similar. ¿Se requiere buenas obras para permanecer salvo? Entonces la pregunta final sería, ¿qué lugar tiene las buenas obras en la vida del creyente? Así que uno de los pasajes más claros para distinguir entre la salvación y las buenas obras está en Efesios 2, 8 y 9, que yo creo que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 8 nos dice cómo la salvación es obtenida. Es por gracia. Es sobre la base del favor inmerecido de Dios. O sea que no hay nada que usted pueda hacer para merecer la salvación. Más bien usted obtiene salvación cuando su fe está puesta en Jesucristo. Por eso dice, por gracia, por medio de la fe. Una persona dijo, el valor de tu fe depende del objeto de tu fe. ¿Qué significa eso? Toda la gente tiene fe. La pregunta no es si tienen fe, la pregunta sería, ¿en quién está puesta tu fe? El versículo 7 también, hermanos de Efesios 2, quiero que vayan conmigo, dice lo siguiente. Efesios 2, 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos habla de Jesucristo. ¿En quién tiene que estar puesta la fe entonces? No en tu iglesia, no en tu persona, no en tu capacidad para obrar. Debe de estar puesta en Jesucristo. Y la gente siempre tiene la tendencia a jactarse por las buenas obras que hace, pero la Biblia es muy clara y nos enseña que una persona es salva cuando pone su fe en Cristo, por la gracia de Dios, mis amados hermanos, no por sus buenas obras. Ahora, observe la palabra soy salvos que está en Efesios 2, 8 y 9. Esta palabra soy salvos gramaticalmente está hablando de un estado continuo. ¿Qué significa? Que cuando dice soy salvos, podemos entonces decir nosotros cuando nos preguntan, ¿es usted salvo? Podemos decir, yo fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. O sea que no hay un momento en la vida después de que usted pone su fe en Cristo en el cual usted no sea salvo. Como salvos, se nos dicen, hermanos, ahora el valor de las buenas obras, ya no como un requisito para la salvación. Pero, mis amados hermanos, continuemos hablando. Las buenas obras no son el medio entonces para salvar a una persona. Efesios decía, no por obra. Ahora veamos lo que Tito 3:5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, versículo 3 al 5, por favor, de Tito 3. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno a otro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia está hablando de lo que nosotros creemos que son buenas obras o lo más bueno que podemos hacer nosotros. Dice Tito, nos salvó no por eso que hacemos bueno, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La frase lavamiento de la regeneración aquí es un término que apunta al nuevo nacimiento. En el momento de la salvación nacemos de nuevo, somos perdonados, lavados, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y todo esto está disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El versículo 5 dice, nos salvó no por obra. Claramente en este versículo vemos que las obras no son el medio de la salvación. Cuando la gente oye el evangelio, ellos preguntan, ¿dónde encajan las buenas obras? Bueno, Tito 3:5 nos ayuda a explicar que las buenas obras no son el medio para ser salvos. Pero continuemos aprendiendo. ¿Ves? Las buenas obras no son la fuente de la salvación. Las buenas obras no son el medio, pero tampoco son la fuente para que una persona sea salva. Según Timoteo, hermanos 1:9 al 10, nos dice quién es la fuente o la causa de nuestra salvación. Dice, según Timoteo 1:9 al 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El versículo 9 de este pasaje es muy claro. Dice que Dios nos salva no sobre la base de las buenas obras, sino que nos ha salvado por su gracia y por su propio propósito. Dice, ¿quién nos salvó? Jesucristo. No conforme a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo. Nos salvó por su gracia, gracia que fue manifestada en Cristo Jesús. Entonces la fuente no es las obras. La fuente de la salvación es Jesucristo, es su obra, no la nuestra. Las buenas obras no son lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Como creyente y como pastor me doy cuenta que muchas personas en la actualidad, cuando quieren hablar del tema de la salvación, siempre en su mente tienen la palabra hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa palabra hacer apunta qué debo yo hacer, o sea, qué obra debo hacer para ser salvo. Pero vamos a ver qué dice Romanos 4:5, porque recuerde que el punto dice que las buenas obras no son lo que una persona tiene que hacer para ser salva. Dice Romanos 4:5, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Dónde está el problema aquí? El Evangelio no es un mensaje de hacer buenas obras para merecer la salvación. Pablo no le dijo al carcelero de Filipo en Hechos 16:30 que debía hacer obras para ser salvo. Cuando él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue enfática y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, las obras no tienen lugar como requisito en la salvación de la persona. De hecho, mis amados hermanos, la persona inconversa no puede hacer las buenas obras para obtener o merecer el favor gratuito de Dios. ¿Por qué? No tienen la capacidad por su condición espiritual. Piense por un momento lo que Isaías 64:6 dice. ¿Y cómo mira Dios a aquel que no tiene atribuida la justicia de Cristo? En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, espiritualmente un Dios perfecto, santo, limpio, ¿cómo mira entonces aún el pecado más pequeño de nosotros? Bueno, dice como algo sucio. Y todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Una vez me preguntaron, pastor, ¿qué es un trapo de inmundicia? Bueno, en este pasaje un trapo de inmundicia era un trapo que estaba contaminado con sangre inmunda. Normalmente algunos escritores dicen que esto tenía que ver con el trapo que usaban las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual. Y se consideraba que en ese tiempo la mujer era inmunda, cuando estaba con su periodo menstrual.
y el trapo que usaban era inmundo por estar contaminado. Pues nuestras buenas obras, aún lo mejor que nosotros hacemos, cuando se trata de nosotros pensar que es, hermano, un requisito para la salvación, Dios dice, es como ese trapo de inmundicia. Nuestras maldades nos llevaron como viento. El inconverso piensa que Dios está agradado por lo que Él puede darle, pero Él no está viendo con cuidado cómo Dios está viendo lo que Él quiere ofrecerle a cambio de la salvación. Para Dios es un trapo de inmundicia. Piense por un momento en este diagrama que está ahorita aquí. Vamos a hacer un ensayo y vamos a ver qué es lo que es considerado obra y qué es considerado no obra. Porque Romanos 4:5, el pasaje que leíamos, nos dice, más al que no obra, si no cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Si yo le digo a usted que una persona inconversa no puede obrar para la salvación, veamos entonces en este ejercicio qué son obras y qué no es una obra. Piense por un momento. Imagínese ayudar al pobre. Es una obra. Si piensa usted y dice, bueno, yo para ser salvo debo de servir en la iglesia, ¿usted lo pondría en obra o en algo que no es obra? Bueno, es una obra. Bautizarse es un requisito para la salvación. Si usted piensa así, usted debería hacerse la pregunta si bautizarse es una obra. Y sí es una obra. Dar dinero es una obra. Obedecer es una obra. Entonces la pregunta es, más al que no obra, ¿qué es lo que no es considerado en la Biblia una obra humana o esfuerzo humano? Lo único que no es considerado en la Biblia un esfuerzo humano es la fe. Una vez me dijo una persona, pero la fe es algo que la persona tiene que ejercer. ¿Por qué no es una obra entonces? Y yo le dije, bueno, la fe no es una obra porque la persona no está creyendo en algo que él está haciendo, sino que está creyendo en algo que otro hizo por él. Cuando la fe está puesta en Cristo, esa es la fe genuina para la salvación. Es la mano con la cual nosotros obtenemos la justicia de Cristo. Entonces, las obras de una persona inconversa tendrán lugar, sí, pero no en la salvación del infierno, sino tendrán lugar en el juicio del gran trono blanco. Si usted me pregunta entonces, ¿cuándo el Señor va a tomar en cuenta las obras nuestras? Bueno, las obras de los inconversos serán tomadas en el juicio que habla Apocalipsis 20, 11 al 15. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, quiero aclarar que este juicio no es para los creyentes. Este juicio de las buenas obras o de las malas obras será para los inconversos. Versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Oiga, por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, sí, Dios lleva una contabilidad de las obras que hacen los inconversos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué tremendo será este juicio. Hermano, la, el dolor y el castigo será proporcional a las obras que cada persona inconversa haya hecho. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. ¿Quiénes tendrán parte entonces en la muerte segunda? En el tiempo donde serán apartados por la eternidad. No los creyentes, porque los creyentes estamos seguros en Cristo. Los únicos que tendrán parte en este juicio serán
los que van a ser también separados de la eternidad de Cristo. Y estos son los inconversos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A esto se llama el juicio del gran trono blanco. Este es el tiempo cuando toda la gente no salva en la tierra tiene su día en la corte. Dios lleva un registro de la vida de cada persona. Los que no son salvos serán juzgados ante el juicio del gran trono blanco de acuerdo con sus obras. El no confiar en Jesucristo para su salvación está automáticamente confiando. Cuando una persona no confía en Cristo para su salvación, está automáticamente confiando en su propia bondad y en su propia capacidad de obrar. Y Dios le demostrará con las obras que hicieron que no son suficientes para salvarse. El no salvo será juzgado por sus obras. Será encontrado culpable por no alcanzar la perfección. Será lanzado al lago de fuego y estará para siempre separado de Dios. Estará espiritualmente muerto, separado de Dios. Cuando mueren físicamente, experimentan una separación del alma, el espíritu y el cuerpo, pero la muerte segunda es la separación eterna. Y esto se dará en el juicio del gran trono blanco. Entonces, si es verdad, las buenas obras no son el medio o la causa de la salvación. Las buenas obras no son lo que una persona necesita hacer para ser salvo. Las buenas obras no son lo que un inconverso necesita tratar de hacer para merecer el favor de Dios, porque van a fallar. Los inconversos no pueden obrar para su salvación. Y si los inconversos tendrán sus obras evaluadas en el juicio del gran trono blanco, entonces la pregunta sigue en pie. ¿Dónde encajan las buenas obras? Bueno, las buenas obras deben de ser el resultado de la salvación. Pero antes, quiero que vaya a Efesios 2:10, donde nos muestra el lugar de las buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Efesios 2:10 declara que todos los cristianos son la nueva creación de Dios en Jesucristo y que fueron creados para buenas obras. Dios es glorificado cuando el Espíritu de Dios produce por la gracia de Dios buenas obras en tu vida. El versículo 10 nos dice que aunque la salvación no es por obra, una vez que una persona ha puesto su fe en Cristo es salva. Y su propósito en la vida ahora como salvo es glorificar a Dios mediante las buenas obras. La palabra para, somos creados en Cristo Jesús, dice para. Esa palabra para denota un propósito, una meta. Dios nos salvó para el propósito de vivir vidas llenas de buenas obras. Buenas obras que traen honor y gloria a aquel que nos salvó. Noten lo que este versículo 10 de Efesios 2 está diciendo. Los creyentes en Jesucristo son hechuras suyas, la creación de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo, dice, creados en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dice, el propósito es hacer buenas obras. Estas obras que Dios quiere que nosotros hagamos son obras que no producimos nosotros, sino que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces el deseo de Dios es que nosotros seamos dispuestos a hacer lo que Él preparó de antemano para nosotros. Y aquí vemos el punto A. Las buenas obras entonces deben de ser el resultado de la salvación. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, subraye eso, para que los que creen en Dios, ¿a quién está haciendo referencia? A creyente. Las buenas obras son el resultado
debe ser el resultado de la salvación, no el requisito para ser salvo. Aquellos que han creído en Dios, ahora que son salvos por haber puesto su fe en Cristo, debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Por qué? Porque estas buenas obras, el estar ocupados haciendo y cumpliendo el propósito de Dios, es algo bueno y es útil para nosotros los hombres. Entonces, las buenas obras deberían acompañar la salvación, hermano, pero como resultado, no como requisito. Y cuando, hermanos, el resultado son buenas obras, después de que usted ha creído en Cristo, ¿quién es glorificado? Es Dios el glorificado. Pero ¿quién es el beneficiado? Cada creyente. La carnalidad, hermano, no trae buenos resultados en la vida del creyente ni para la vida de la iglesia. Pero una vida piadosa trae un resultado maravilloso para beneficio de él que hace la buena obra y aquellos que acompañan a ese creyente que está caminando en el propósito de Dios. Entonces, el lugar correcto de las buenas obras no es antes de la salvación como requisito. Primero usted pone su fe en Cristo. En el momento que pone su fe en Cristo, usted es salvo. Y ya como salvo ahora usted puede hacer las obras que Dios preparó de antemano. Entonces primero va a Efesios 2, 8 y 9 y después, como resultado, Efesios 2, 10. B. Las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Veamos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A medida que aprendemos las escrituras y mezclamos estas verdades de la palabra de Dios con fe, el Espíritu de Dios nos dará el poder para vivir vidas llenas de buenas obras. Aunque las buenas obras no son el origen de la salvación, las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. C. Las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva, no para ser salva. Tito 3, 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, Dios quiere que cada creyente lleve fruto haciendo buenas obras. Toda persona salva debería hacer buenas obras porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, por causa de la carnalidad y la desobediencia, no todos los cristianos llevan fruto. Mis amados hermanos. D. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debería hacer buenas obras. Veamos lo que dice Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y versículo 14, en quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, y dice, celoso de buenas obras. O sea, Dios nos salvó por su gracia para capacitarnos para vivir una vida piadosa de buenas obras que honren a Cristo, que son el producto de la salvación. Dios quiere que los creyentes sean personas celosas de buenas obras. Esta palabra celosos viene del griego celote, que significa anhelar. Toda persona salva debería anhelar vivir para Cristo, cumpliendo la voluntad de Cristo. Un genuino andar por fe en el Señor bajo el control del Espíritu Santo tendrá como resultado una vida llena de buenas obras. Mientras que las personas inconversas piensan que sus buenas obras pueden ser el punto para ganar la gracia de Dios e ir al cielo,
La persona que es salva por la fe en Cristo debería estar motivada para servir al Señor, porque ya ha sido salvo, ya tiene la gracia del Señor. Él ya recibió el amor de Cristo. La gracia debería de ser nuestra motivación para las buenas obras. Y por lo tanto, cada creyente debe ocuparse de su andar en santidad. ¿Por qué? Porque es salvo. Filipenses 2:12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que yo mantengo la salvación, sino que dice, la salvación que tengo, yo debo de ocuparme en esta salvación que ya tengo. Y debo de tener la actitud correcta para ocuparme en esta salvación que tengo. Una persona inconversa no, en tanto que una persona inconversa no obra para ganar su salvación, una persona salva tiene que ocuparse de su salvación, hermano, ocuparse en su salvación diariamente por el poder controlador del Espíritu Santo. Un creyente entiende, hermanos, que ya es salvo y debe de estar ocupado ahora como salvo en la salvación que posee. Pero una persona inconversa que no entiende esta verdad quiere ocuparse en tratar de hacer buenas obras para ser salvo y nunca va a obtener la salvación así. Entonces, ¿qué significa ocupados de vuestra salvación? La palabra griega aquí, ocupados, es katargasomai. Katergasomai significa efectuar, llevar a cabo una tarea que tendrá algún resultado. La idea aquí es que cada creyente tome en serio su salvación. ¿Cómo es esto? Con temor y temblor. Trate de realizar las buenas obras que Dios ha preparado que haga. Dios está obrando en su vida. Él quiere que por su gracia, mediante la fe, nosotros llevemos a cabo la tarea específica en nuestro presente como salvos. Obras que Él preparó para nosotros. Y esto será de mucho provecho y mucho valor eterno también. Porque así como las obras de los inconversos serán evaluadas, también las obras de los creyentes van a ser evaluadas, no para determinar si son salvos o no, sino para determinar los galardones. Las obras de una persona salva serán evaluadas en el tribunal de Cristo. Mire lo que 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Primero, ¿a quién está hablando Pablo? A la iglesia de Corinto. ¿Eran salvos? Sí. ¿Y qué le está diciendo a los creyentes? Todos nosotros vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces hay una diferencia entre el juicio del trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para creyentes y el trono blanco, el juicio del trono blanco es para inconversos. Y aquí nosotros, hermanos, vamos a estar delante de este tribunal para que nuestras obras sean evaluadas. Y esto determinará si recibiremos recompensa o no. Ahora vámonos al versículo 11 y 15, al 15 de 1 Corintios 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro. Entonces, Cristo es nuestro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Usted no puede basar la salvación sobre la base del esfuerzo humano. Pero cuando usted pone su salvación sobre la base de la obra de Cristo, ese fundamento es firme y nadie puede poner otro fundamento. Ahora, lo que usted tiene que hacer es sobre ese fundamento ahora edificar, porque ya es salvo. Ahora Dios quiere que edifique, pero aquí está el punto. Usted tiene que tener cuidado cómo va a edificar sobre ese fundamento, el cual es perfecto, el cual no falla, el cual no va a dejar de estar ahí. Usted puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, o puede edificar con madera, heno o hojarasca. Lo cierto es que en el tribunal de Cristo, versículo 13 de capítulo 3 de 1 Corintios, la obra de cada uno será manifiesta. O sea que cuando usted hace una obra, hay cosas que nosotros no podemos ver de otros creyentes, pero Dios sí puede ver. Quizás nosotros veamos lo que usted hace exteriormente, pero Dios mira la motivación con la cual usted lo hizo.
Y esa motivación será manifiesta, porque el día la declarará. Por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí la palabra fuego está hablando de juicio. Está hablando del tribunal de Cristo. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Piense por un momento, entonces los materiales para edificar son oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa si yo le pongo fuego entonces a estos materiales? ¿Cuáles de estos materiales permanecerían después de poner el fuego sobre ellos? Bueno, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted edificó con oro, plata y piedra preciosa y usted le pone fuego, estos materiales se pulen y se ponen más hermosos. Pero si usted edifica con madera, heno y hojarasca y le pone fuego, estos materiales van a ser consumidos. Si la obra de alguno se quemare, va a recibir pérdida. ¿Pero de qué? No de la salvación, sino de recompensa. ¿Por qué? El versículo 15 dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos este pasaje, que aquellos que edifican sobre su salvación en un servicio útil para Jesucristo recibirán un premio, un galardón. Pero aquellos creyentes que viven para sí mismos y que sirven a Jesucristo con motivos equivocados no recibirán recompensa, tendrán pérdida. Pero noten nuevamente, el versículo 15 es muy claro. Nadie va a perder su salvación. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque haya edificado con materiales equivocados, será salvo, pero va a tener pérdida de recompensa. Así que vamos a resumir lo que hemos visto, hermano. Pero quiero que se vaya con esa idea. Usted necesita saber cómo va a edificar sobre el fundamento. Si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O puede edificar con madera, heno y hojarasca, o con oro, plata o piedras preciosas. Lo cierto es que el juego va a probar esos materiales. Si usted, después de que el juicio haya sido hecho, la obra de alguno de ustedes permanece, usted va a recibir recompensa. Si no, va a tener pérdida de esa recompensa. Entonces, necesita usted entender la diferencia entre la salvación, que no es por obra, y la salvación es para buenas obras. Todo creyente necesita entender entonces esta diferencia. Las buenas obras no son el medio de la salvación, pero las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. ¿Ven ahora la diferencia y el lugar de las buenas obras? Otra cosa, las buenas obras no son la causa de la salvación, pero las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación en cada creyente. Las buenas obras no son lo que una persona debe hacer para ser salva, pero las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. La persona inconversa hace buenas obras para tratar de obtener y merecer el favor y la gracia de Dios, pero la persona salva hace buenas obras porque ha obtenido el favor y la gracia de Dios. ¿Ve la diferencia? La persona inconversa no puede obrar para su salvación, pero una persona salva puede llevar a cabo, hermanos, la obra porque ya posee la salvación. Las obras de una persona inconversa serán el tema del juicio del gran trono blanco, pero las obras de los creyentes serán el tema en el tribunal de Cristo. Una clarificación adicional. ¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? ¿Por qué hemos hablado de buena obra? Bueno, la definición de buena obra es la siguiente. Una buena obra es una actividad hecha por alguien que pertenece al pueblo de Dios, para la gloria de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio del poder divino del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? Bueno, algo que es lo que Él considera como bueno, es aquello que un creyente hace para la gloria de Dios. Recuerden lo que Pablo le dijo a los colosenses, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo para el Señor. No para que tú te hagas un nombre, no para que tú sobresalgas, sino para que Dios sea glorificado. La palabra bueno viene del griego agathos, está usada 107 veces en el Nuevo Testamento en el sentido de beneficioso, útil y de provecho.
Cuando nosotros hacemos buenas obras, hermanos, motivados por la gracia de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, eso trae gran provecho para la vida de que está caminando en la voluntad de Dios y aquellos que están siendo beneficiados por el trabajo que Dios está produciendo en la vida de aquellos creyentes. Calo se refiere a algo que es intrínsecamente bueno, noble u honorable. Bueno. B. ¿Cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona inconversa y las buenas obras de un creyente en Cristo? La diferencia es interna. Porque lo cierto, hermano, es que también las personas inconversas hacen buenas obras. ¿Y qué es lo que eh, es la diferencia? Bueno, la diferencia es interna, hermano. Ahora consideremos la segunda pregunta. ¿Cómo son diferentes las buenas obras de los inconversos o legalistas que hacen buenas obras? Externamente, a veces ellos no se ven diferentes. Es posible que se vean igual. Entonces, ¿qué es y dónde está la diferencia? Es crucial entender la diferencia. La diferencia es interna, porque las buenas obras divinas producidas en la vida del creyente son diferentes de las buenas obras humanas producidas por los inconversos en cuatro maneras, por lo menos. Veamos las cuatro maneras en las cuales es diferente. En cuanto a la persona, el inconverso. Efesios 2:10 y Romanos 3:12. La persona inconversa no puede agradar a Dios con obras, porque son producidas por una naturaleza pecaminosa. Quiero que leamos, por favor, Romanos 3:12, por favor. Miren lo que dice Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, cómo Dios mira a aquellos que no tienen la justicia atribuida de su Hijo, los mira inútiles. Hagan lo que hagan, todo lo que hacen es inútil. Nunca logran satisfacer la justicia de Dios. Entonces, estas obras por los inconversos nunca van a llegar a agradar al Señor. La persona salva ha sido hecha una nueva criatura, ahora con el propósito de hacer buenas obras, ¿verdad? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Vamos a ver otra diferencia en cuanto a la motivación para las buenas obras. ¿Qué es lo que motiva a una persona inconversa a hacer buenas obras? Bueno, lo que lo motiva es querer merecer el favor de Dios. En otras palabras, tiene un motivo para exaltarse a sí mismo. Se vuelve arrogante, vanaglorioso. Él tiene la necesidad de ser visto por los hombres. Un ejemplo de ello es lo que Jesús dice en Mateo 6, 1 al 8. Quiero que por favor vayan a Mateo 6, 1 al 8. Vean la motivación. Mateo 6, 1 al 8. Miren esto, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, no delante de Dios, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué estos hombres daban limosna? ¿Por qué estos hombres daban tremendas cantidades para ser vistos por los hombres? Y Dios conocía la motivación. En cambio, hermanos, el creyente hace lo que hace porque es salvo y por causa de Dios y para la gloria de Dios. Vea lo que dice Efesios 6, 5 al 8. Efesios, hermano, 6, 5 al 8. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo. Entonces, mis amados hermanos,
Hermano, el creyente hace lo que hace para la gloria de Dios, motivado por la gracia del Señor. Y eso en cuanto a la motivación. En cuanto a la norma para las buenas obras, el inconverso según opiniones humanas versus el creyente según la voluntad de Dios. Las buenas obras no se miden según la opinión o sabiduría buena. Las buenas obras se determinan de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. A veces los inconversos hacen lo que hacen porque oyen a las personas decir algo y por eso lo hacen. Pero el creyente hace lo que hace porque sabe que es la voluntad de Dios. No para agradar a los hombres, pero sí para agradar a Dios. Entonces el creyente no hace lo que hace porque alguien opinó que deberíamos hacer eso. No, hace lo que hace porque Dios lo dijo. Continuemos. En cuanto a la fuente de poder para las buenas obras, son producidas por la carne. O sea que un converso en su naturaleza pecaminosa también puede hacer buenas obras. Sí, bueno, pero producidas por su carne. Mire Romanos 7:18 lo que dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Versus producidas por el Espíritu Santo en cuanto al creyente, Colosenses 1:29. ¿Qué dice Colosenses 1:29? Dice Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que la fuente del creyente, el poder del creyente es el Espíritu Santo que mora dentro de él. ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas obras hechas por creyentes? Bueno, veamos, las Escrituras hacen algunas declaraciones directas, explicando específicamente que las acciones de los creyentes producen buenas obras. Vamos a ver el ejemplo de María de Betania. Esto está en Marcos 14:3-6. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron de entre de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. O sea, este pensamiento sonaba lógico hasta cierta manera y correcto, pero no era correcto. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Lo que los fariseos miraban como mala obra, Jesús lo miró como buena obra. Jesús lo llamó una buena obra. ¿Y por qué fue hecho? El regalo fue hecho por el Señor. Cristo consideraba la dádiva de este ungüento una buena obra. Fue dado con un corazón agradecido. Cuando damos nuestras vidas, lo que tenemos con gratitud al Señor, Dios lo considera una buena obra. Veamos otro ejemplo de buena obra. Está en Hechos 9:36. Por favor, este es el ejemplo de Dorcas. Dice, había entonces en Jope una discípula, en Hechos 9:36, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La Biblia dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas, actos caritativos y benévolos. El libro de Hechos continúa diciendo que ella cayó enferma y murió. Y los otros que estaban con ella llamaron a Pedro y él vino y la resucitó. Otro ejemplo de buena obra, Bernabé. Hermanos, quiero que por favor vea este ejemplo. Está en Hechos 11:19-26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue entregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándolo, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que menciona que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu y de fe. Hechos 13:1 al 3. Hechos 13:1 al 3, para ir terminando. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Dios tenía una obra para Bernabé y Saulo, y la obra era predicar el Evangelio. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. Cuando obramos, no es solamente para alcanzar nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia, sino que también es para que nosotros estemos en una posición de ayudar a otros. Dios está observando cuando permitimos que Él produzca fruto a través de nosotros por medio de las buenas obras. En Hechos 6:10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor. Habéis mostrado el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces hay un lugar correcto para las buenas obras en la vida del creyente. Pero como hemos visto en esta lección, las buenas obras no son un requisito para que un inconverso sea salvo. Las buenas obras son para los creyentes, para que ellos, para que andemos haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que haya edificación. Entonces, mis amados hermanos, siempre les he dicho a los miembros en mi lugar donde ejerzo el ministerio: Dios no quiere que usted tenga el trabajo de estar sentado solamente en una silla. Dios quiere que usted, motivado por la gracia, haga buenas obras. Las buenas obras, cuando tienen la motivación correcta y son hechas en dependencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la verdad, estas obras honran a Dios, pero no solamente honran a Dios, sino que también le dan la oportunidad a usted que sin ningún impedimento usted pueda presentar la verdad del Evangelio. Las personas estarán abiertas a recibir el mensaje cuando ven la fe que usted predica a través de sus buenas obras. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Padre, para que esta verdad haya quedado en nuestras mentes y nuestros corazones. Aunque este tema quizás ha sido extenso, sin embargo, no ha sido menos importante. Es de gran importancia que los creyentes entendamos el lugar de las buenas obras. No son un requisito para la salvación, pero es la voluntad de Dios que todo aquel que ha sido salvo pueda obrar las obras que Él preparó de antemano para su honra, para su gloria y para el beneficio de otros y de nuestras propias vidas. Gracias, Señor, porque tú eres tan fiel que aún, Padre, nos prometes en tu palabra que esas buenas obras que hacemos no quedarán sin recompensa. Y esas recompensas serán recibidas para todos aquellos creyentes que con la motivación correcta realizan su voluntad, Señor. Y sabemos que esas coronas serán puestas a sus pies y daremos gloria en aquel día a aquel que es el autor de nuestra salvación y que con su poder no solamente cambió nuestro destino, sino también nuestra vida. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.